Comentando y analizando la casación número 2127-2015 Lima Sur sobre divorcio por causal de separación de hecho. Cónyuge perjudicado, el cual deberá en el proceso de acreditársele perjuicio grave que lo convierta en el más perjudicado de ambos cónyuges. Al caso en concreto, a lo que nos remite, a quien interpuso el recurso en estudio, el señor Darío. ¿Contra qué sentencia? Contra la sentencia de vista, o sea, la sentencia de segunda instancia. Esta sentencia de fecha 11 de marzo de 2015 es la que en uno de sus extremos revoca la sentencia apelada de fecha 2 de septiembre de 2013, o sea, la sentencia de primera instancia, la cual no fijó una indemnización a favor de la esposa demandada, la señora Graciela, pero en la segunda instancia la reforma y declara como la cónyuge más perjudicada, a la cual se le adjudicó una indemnización, pero además de ello la totalidad del bien en común parte de la sociedad de gananciales bajo la cual estaba el matrimonio ya fenecido. Ahora bien, para entender esta casación resulta innecesario resumir cómo es que los hechos acontecieron. Lo haré a continuación. El señor Darío interpuso demanda de divorcio contra la señora Graciela. En su demanda incluye al Ministerio Público. Su fin, que se declare disuelto el vínculo matrimonial contraído con la demandada, o sea, la señora Graciela. La causal, separación de hecho. Los argumentos en los que fundó su pretensión fueron los siguientes. El 27 de julio de 1962 contrajo matrimonio civil con la demandada, fruto del cual procrearon dos hijos de nombre Javier y Jaime, que al momento de que el señor Darío interpone su demanda, estos ya eran mayores de edad. En 1994, sin previo aviso ni comunicado, la demandada, o sea, la señora Graciela, realizó un viaje a Chile y luego a Argentina, que a consideración del demandante los dejó en abandono, retornando al Perú 3 años después, en 1997. El señor Darío, al creer que su esposa ya no retornaría al Perú, pues inició una relación amorosa con la señora María, con la cual procreó a la joven Diana, nacida el 27 de septiembre del 97, que para la fecha de la interposición de la demanda, esta era menor de edad. Acontece que la demandada retorna al Perú. El señor Darío, la perdonó. Sin embargo, la actitud de esta para con él estuvo llena de discrepancias y otros afines, razón por la cual esta le demandó por alimentos y este se vio obligado a pagar el 25% de su haber total. Pese a todo esto, la demandada continuó haciéndole la vida imposible, quebrando de esta manera su estima personal, por lo que éste se vio obligado a realizar el abandono del hogar conyugal en el año 2002. Pero este no sienta ninguna denuncia sobre su retiro ante la comisaría, porque él actuaba de buena fe. En su lugar, la señora Graciela, para hacerle mal, para perjudicarle, sí lo hace. El señor Darío, cuando se refiere a los alimentos a otorgársele a la demandada, refiere que ésta era pensionista del MINSA, por lo que tenía un ingreso, dejando en constancia además que por la sociedad de gananciales se había adquirido un bien inmueble. Dicho bien inmueble, la demandada, de forma arbitraria y sin conocimiento del señor Darío, se estuvo apropiando de los frutos provenientes de dicho bien, entiéndase pues arriendo y otros artificios. En la contestación de la demanda,
la señora Graciela reconvino la misma. Entiéndase reconvención como una suerte de contrademanda, aunque como tal esa denominación jurídica en el Perú no existe. Se denomina en cambio reconvención. En su contestación de demanda, la demandada reconviene, con el fin de que se declare en efecto la disolución del vínculo matrimonial, pero no por la causal de separación de hecho, como interpuso el recurrente, el señor Darío, sino por el contrario, por las causales de adulterio, violencia física y psicológica, y además por abandono injustificado del hogar. La demandada se sustenta en que el señor Darío, en un acto de deslealtad total, interpuso esa demanda y sin ningún reparo estaba aceptando haber cometido adulterio al procrear una hija extramatrimonialmente con la señora María, hecho que ella, o sea, la demandada, la señora Graciela, recién tomaba en conocimiento cuando es que a ella se le traslada la demanda. Y esto claramente a ella le ocasionaba un grave e irreparable daño moral, pues mientras ella trabajaba en el extranjero para sacar adelante a su familia, a sus hijos, el señor Darío estaba ya manteniendo relaciones adúlteras con otra persona. Además, deja en claro que el viaje al extranjero fue de común acuerdo con su esposo e hijos. La situación económica en su familia era precaria y con sus hijos estudiando en la universidad, ella se vio obligada a viajar al extranjero para obtenerles a ellos un futuro mejor. Deja en claro también que el señor Darío, durante el tiempo en el que ella estuvo fuera del país, tuvo notarial y consularmente ciertos poderes para representarla a ella ante el Banco de la Nación y cobrar el haber mensual de su jubilación, dinero del cual él, o sea, el señor Darío, disponía en su totalidad. En 2002, este hizo abandono de la casa conyugal, dejándola sumida en una gran tristeza. Bien, tras el establecimiento de los puntos controvertidos, en donde se configuran ambas causales, así como la indemnización por un valor de $50,000 a favor de la demandada por daño moral, y la adjudicación preferente de bienes, el régimen de alimentos entre cónyuges y el fenecimiento de la solicitud de gananciales. El juez de primera instancia, el 2 de septiembre de 2013, declaró fundada la demanda a favor del señor Darío, declarando disuelto el vínculo matrimonial existente de forma previa y el régimen de sociedad de gananciales sobre el bien inmueble. Determinó que a cada cónyuge le correspondería el 50% en la etapa de ejecución. La reconvención interpuesta por la demandada fue declarada infundada, pues el juez consideró que la separación de hecho quedó acreditada el 28 de mayo de 2002, cuando esta misma, o sea la señora Graciela, dejó sentada la denuncia de abandono de hogar del señor Darío. Y bueno, el fenecimiento de la sociedad de gananciales es como lo prevé el inciso 3 del artículo 318 del Código Civil, una consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial. Al existir bienes, como ocurrió en el presente caso, a cada cónyuge le corresponde el 50% de estos bienes. Respecto de la indemnización al cónyuge perjudicado, debe tenerse en cuenta que esto se sustenta principalmente en el perjuicio que origina esta ruptura de la sociedad conyugal, cuando lo causa uno de sus miembros. Nuestra legislación y jurisprudencia ampara así mediante un resarcimiento, pero este perjuicio debe ser acreditado, siendo que en la misma ninguna de las partes presentó documentación probatoria que verifique el perjuicio que se hubiera sufrido. Sin embargo, la señora Graciela, no conforme con este resultado, interpuso recurso de apelación, alegando que no se había valorado correctamente los medios probatorios, como la ocurrencia policial de abandono de hogar y la propia declaración de uno de sus hijos que acreditaba tal acto. Además,
no se tomó en la medida el grave daño moral que éste le había causado a la señora Graciela, siendo que el apelante viajó por motivos laborales al extranjero para ayudar a su familia, otorgándole poder durante el proceso al señor Darío para que cobre su pensión de jubilación, mientras él, de forma descarada, formó una nueva familia. En la sentencia de vista, los jueces superiores de la Sala Civil, el 11 de marzo de 2015, confirman en parte la sentencia apelada, o sea, la sentencia de primera instancia, pero la revocan en los extremos en el que no se había fijado una indemnización para la demandada, y asimismo sobre la declaración de infundada la reconvención de divorcio por las causales de abandono injustificado de la casa conyugal, los declara fundada. De esta manera, la cónyuge perjudicada con la separación de hecho resultaría ser la señora Graciela, disponiéndose así la totalidad del bien conyugal para ésta. Los jueces determinaron que al realizar abandono de hogar el señor Darío en el 2002, menoscabó a su esposa, así como que le generó una desventaja material, quedando en un detrimento material, psicológico y moral, siendo que además la misma a sus 70 años de edad interpuso un proceso de alimentos contra su esposo, por lo que la cónyuge más perjudicada era, sin lugar a dudas, la señora Graciela. Obviamente, el señor Darío, no conforme con el resultado de la sentencia de vista, interpone recurso de casación, el cual fue declarado procedente por las siguientes causales. Infracción normativa del artículo 345A, segundo párrafo del Código Civil, puesto que no se precisa en qué consistiría dicho perjuicio del cónyuge más perjudicado, de la señora Graciela, teniéndose en cuenta que la demandada contaba con un sueldo fijo al ser pensionista del MINSA y que además viene administrando el inmueble conyugal. Asimismo, el apartamiento inmotivado del precedente judicial contenido en la casación 4664-2010 Puno, mediante el cual se estableció que es necesario acreditar la condición de dicho cónyuge más perjudicado, y el colegiado, al apreciar el grado de afectación emocional y psicológico de la demandada, debió fundarlo en prueba objetiva, como que los hijos fueran menores de edad, pero estos, incluso para la presentación de la demanda misma, ya eran mayores de edad. Además, se suma la pensión alimenticia, por lo que no existe como tal una situación desventajosa a la demandada. En tal sentido, la Sala procedió al análisis de las infracciones postuladas. Referencia al artículo 345A, segundo párrafo, que refiere a la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado por la separación de hecho, deberá señalársele una indemnización por daños, así como adjudicársele la preferencia de los bienes de la sociedad conyugal, independientemente de la posibilidad de una pensión de alimentos para sí. Pero el juez de la causa debe tener en cuenta las reglas contenidas en el tercer pleno casatorio para la determinación de la indemnización o adjudicación preferente de bienes, siendo el juez, a pedido de parte o de oficio, el que lo determinará. Pero esta determinación deberá fundarse en pruebas, presunciones e indicios que acrediten esa condición de cónyuge más perjudicado, siendo la afectación psicológica o emocional. Si dicho cónyuge tuvo que demandar alimentos para sí y sus hijos menores de edad frente al incumplimiento del obligado, y si ha quedado en una situación económicamente manifiestamente desventajosa en relación al otro cónyuge. Bajo todo lo anterior, se determinó que en el momento de ocurridos los hechos, los hijos procreados entre el demandante, el señor Darío, y la señora Graciela, los hijos Javier y Jaime, ya eran mayores de edad,
29 y 32 años respectivamente. Por lo tanto, la demandada no se quedaba a cargo de hijos menores de edad, siendo además que el demandante venía cumpliendo con sus obligaciones alimentarias. Se le descontaba el 25% de su haber total, adicionando la pensión recibida por el MINSA, contando en ese sentido la demandada con ingresos propios y sin cargas familiares. Situación contraria a la del señor Darío, que con fecha 5 de marzo de 2013, mediante proceso judicial, se dispuso la exoneración del pago de dicha pensión de alimentos a favor de la señora Graciela, siendo así, quedó demostrado que ésta no se encontraba dentro de los supuestos referidos en el tercer pleno casatorio, que la pudiera considerar como la cónyuge más perjudicada. Es por ello que se declara fundada el recurso de casación interpuesto por el señor Darío, confirma la sentencia apelada, o sea, la sentencia de primera instancia, en el extremo que declara el fenecimiento del régimen de la sociedad de gananciales y sobre el bien dispone, le corresponderá en la etapa de ejecución el 50% a cada cónyuge. Para una mejor precisión de los hechos y mejor entendimiento para ustedes, yo les recomiendo nuevamente lean la casación completa, sobre todo para mejorar a nivel objetivo y subjetivo la apreciación de la misma, la cual voy a estar dejando en la descripción del video. Además, les voy a también a dejar el link de mi página web www.cecibogaperú.com, la cual recomiendo visitar en el apartado blog, donde pueden encontrar más información como esta, así como también la publicación respectiva del video que estoy realizando aquí en YouTube. Gracias a todos por ver o escuchar el video. Sin más, Ceci Boga, Perú.